Ok, damos inicio a este café bonito en el cual lo llamamos contando hilos en un cable de fibra óptica. ¿Cómo podemos definir el número de hilos en un cable de fibra óptica? Mi nombre, Daniel Morera, soy el director de desarrollo de nuevos negocios y de soporte técnico de Nitrotel. Y tenemos presente en la sala también a JJ Chacín, nuestro Senior Sales Support, presente también para ayudarnos en esta presentación. Primero que nada, tenemos que aclarar cuántos hilos puede tener un cable de fibra óptica. Un cable de fibra óptica puede tener, espérense un segundito, ok, aquí ahora sí. Los hilos pueden ir desde un hilo hasta más de 6.000. No me estoy equivocando en el número. Un cable de fibra óptica puede tener más de 6.000 hilos o fibras dentro de su estructura. Esto corresponde al mundo de las microfibras, hablaremos más adelante sobre ellas, y puede arrancar con uno, ¿no? Actualmente, lo más usual, comercialmente hablando, y desde el punto de vista de diseño, es en redes LAN, perdón, en redes LAN, o sea, cableado estructurado, los más comunes son de 6, 12 y 24. La norma dice que debe ir, la norma de cableado estructurado dice que debe ir de grupos de 6 en 6. Entonces se acostumbra 6, 12 y 24 es lo más común en redes LAN. Es muy raro encontrar más de 48 hilos, y vamos a decir que desde el punto de vista comercial hasta 96, ¿no? Pero los tres números que tenemos que tener presentes son 6, 12 y 24. O sea, el 95% de los cables caen dentro de esa categoría, siendo los más comunes indudablemente el de 6 y 12 hilos. Después tenemos en las redes MAN dentro de una ciudad, Metropolitan Area Network. Ahí encontramos la figura del FTTX, FTTH, GPON. Ahí encontramos cables de un hilo, de dos hilos, generalmente los cables, vamos a ver más adelante, los cables drop. Después están 4, 6, 8, 12, 24, 36 hasta 144. Están destacados en negrillas y mayores, los más comunes, que es el de 1, 2, 6, 12 y 24. Después hablaremos lo del 4 y 8, porque esto es una complicación, el de 4 y 8 es una nueva solicitud dentro de los cables de fibra óptica, porque siempre los cables de fibra óptica se hicieron en múltiplos de 6 y 12. Pero se están pidiendo eventualmente cables de 4 y 8, y eso tiene que ver con los splitters. Los splitters dentro de los, de las redes GPON van de 2, 4, 8, 16. Entonces, por eso ahí aparecen esos números de 4 y 8 un poco fuera de lugar. Después tenemos las redes, las microfibras. Cuando hablamos de microfibra, arrancamos normalmente en 48 y empezamos a subir, como van viendo ahí, hasta más de 6.000, ¿no? De todas maneras, lo común están en estos números que están indicados acá. En redes WAN, comunicación entre ciudades, normalmente son 24. Se usa mucho el 24, 36, 48, 96, 144 a 288. Eso depende, por supuesto, de ese backbone, qué número de tráfico estamos teniendo, qué tipo de cable, si es cable de guarda, si es cable ADSS, si es soterrado, etcétera, etcétera. Y esto es un mundo completo que tenemos pendiente. Nosotros tenemos que hacer un café con Nitrotel de redes de fibra óptica interurbana. ¿Qué se hace? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo son los cables? ¿Cómo son las canalizaciones? ¿Cómo son el proceso de instalación? Eso es un café con Nitrotel que tenemos pendiente. En este momento tenemos que aclarar, ya lo adelanté, dependiendo del tipo de cable, lo podemos dividir en tres grupos. El cable de uso interior, exterior tubo holgado y exterior sin buffer, que tiene que ver con microfibra. Aquí hay unos dibujitos de algunos de estos cables. Y estos son en general los tipos de cable. Y yo que recomendaría es que se metieran en el canal de Certitel de YouTube y encontrarán la grabación del café con Nitrotel de cómo especificar un cable de fibra óptica. Entonces, en ese micro webinar podemos ver detalles sobre las especificaciones de un cable de fibra óptica, cómo seleccionar el cable de fibra óptica. Hablamos de todos esos cables que hemos mencionado anteriormente.
En redes LAN, en redes LAN, el primer cálculo que podemos hacer para definir cuántos cables, hilos o fibras tiene el cable de fibra óptica, tiene que ver, podríamos utilizar el área que vamos a cubrir. El área que vamos a cubrir. La TIA 569, las normas de cableado estructurado para espacios, establece que cada usuario de voz y datos ocupa 10 metros cuadrados de oficina útil y aproximadamente el 80% de construcción es oficina útil. Este número que está en la norma en Latinoamérica no nos sirve. Nosotros lo que usamos es entre 3 y 4 metros cuadrados. Para nosotros es lo que es considerado un potencial usuario de área útil. Los puntos de automatización y Wi-Fi son aproximadamente cada 15 metros cuadrados de construcción. Y podemos establecer que cada 48 potenciales usuarios y automatización, el paquete completo, nos corresponde 2 hilos. Con estos números, nosotros vamos a hacer aquí un cálculo. Este cálculo es basado en una planta que tiene 800 metros de construcción. El área útil, el 80% de 800 metros cuadrados, es 640 metros cuadrados. Los potenciales usuarios, si usamos el número que mencionamos para Latinoamérica de 4 metros cuadrados, tendríamos 160 potenciales usuarios de personas que están en sus puestos de trabajo. A los 800 metros de construcción lo dividimos entre 15 para obtener los potenciales puntos de automatización y Wi-Fi. Eso nos da 53. Sumo 160 más 53 y me da 213 puntos de automatización, potenciales usuarios y Wi-Fi. Lo divido entre 48, que es lo que debe tener eh, cada dos hilos. Entonces lo divido entre 48, lo multiplico por dos hilos y me da 8.9 hilos, 9 hilos. Nos vamos, ya hemos mencionado, 612. Ese cable para cubrir esa área de construcción son de 12 hilos. Entonces, esta es una manera en la cual nosotros podemos calcular el número de hilos que requeriría un backbone de una planta de 800 metros cuadrados. Entonces, ese backbone de 800 metros cuadrados que llega a ese piso tendría hilos, de 12 hilos. Y así sucesivamente podemos calcular en un edificio, normalmente las plantas son iguales. Este edificio, si son tres o cuatro plantas, cada planta recibiría un backbone de 12 hilos. Esa es la manera número uno de efectuar el cálculo. La manera número dos, sin echar mucho número, es simplemente nosotros nunca debemos utilizar más del 50% de los hilos. Si lo decimos de manera fancy, no debemos dejar al menos 50% de fibras oscuras o no debemos iluminar más del 50%, si quieren usar terminología un poco más sofisticada o impresionante, podemos hablar de fibras oscuras, fibras iluminadas. Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, en ese piso, voy a arrancar con dos switches, cada switch necesita dos, si no necesito cuatro hilos, cuatro por dos, ocho. El cable sería de 12 hilos, o sea, el backbone de ese piso sería de 12 hilos. Si voy a tener, por ejemplo, este, cuatro switches, tendría cuatro por dos, ocho hilos, por dos son 16, me iría a 24. Da 18, pero el cable 18 no es comercialmente utilizado. Montaría un backbone de 24. Entonces, esas son las dos maneras. Una, utilizando los metros cuadrados y otro, simplemente dejando al menos 50% de hilos de reserva inicialmente, yendo, como acabo de decir, en múltiplos de 6 o ajustando a múltiplos de 6. Esta es la manera para redes LAN de RLLAN. Lo mismo si es un backbone de un edificio, nosotros vamos a conectarnos a este es el edificio principal y nos vamos a conectar a otro edificio, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es el número de hilos que vamos a requerir, lo multiplicamos por 2 y nos vamos en múltiplos de 6. En estructura de costo, quiero que tengan claro que yo siempre recomiendo que seamos generosos con el número de hilos, porque fíjense, en un fibra monomodo o single mode de uso interior, si yo le pongo un costo de $1 al cable de 6 hilos, el de 12 hilos costaría aproximadamente un 60% más.
sea, sería lo que está indicado hoy. Un cable de 24 hilos, que estamos hablando de cuatro veces más hilos, vale 150% más. En exterior la cosa es más dramática. Fíjense que un cable de exterior, un cable de 12 hilos, cuesta aproximadamente 30% nada más que un cable de 6 hilos. Si, por ejemplo, inventando el número, el metro es de diez dólares el metro, el de 12 hilos costaría 13 dólares el metro. Es bien interesante. Y el de 24 hilos costaría 20 dólares, o sea, costaría el doble y tendría cuatro veces más hilos. Si además le sumamos la mano de obra, la canalización y las pruebas, que la mano de obra aproximadamente para un cable de 6 y 12 la canalización va a ser la misma. Las pruebas van a ser un poquito más largas, pero el equipamiento va a ser siempre, la movilización y equipamiento va a ser el mismo. La mano de obra agrega un poquito más por la parte de conectorización, ligeramente más. Si nosotros agregamos los conectores ODF, la diferencia de precio en un backbone interno entre 6 y 12 sería aproximadamente 35%. Fíjate que baja de 60% a 35%. En planta externa, 10% nada más. O sea, si yo monto un backbone de 800, 500, 700 metros, en 10% va a costar más el de 12 hilos que el de 6 hilos. Es indudable que nosotros deberíamos colocar, ser generosos con el número de hilos que estamos colocando porque la estructura de costos nos está dando la alarma de que colocar el doble de hilos en un backbone de fibra óptica de planta externa me va a costar 10%. En redes GPON, nosotros nos encontramos que lo usual en redes GPON es que en los backbone yo podía necesitar 8 hilos. Por lo que hablé de los splitters. Recuerden que los splitters son 1 2, 1 4, 1 8 y 1 16. Entonces, el spliteo nos recomienda o nos dice que este backbone podría ser, el backbone principal, troncal principal podría ser de 8 hilos, el secundario de 4. Pero la parte comercial nos dice que lo que voy a encontrar en el distribuidor, que Nitrotel lo que va a tener en stock en Miami o en las bodegas correspondientes que tenga, y lo que van a tener sus distribuidores localmente, van a ser cables de 6 y 12 y 24. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a eso. Aquí, los cables drop, 1 y 2 hilos, aquí el backbone principal que llega al nodo generalmente son de 24 y 48. Entonces ya aquí nos da los números de los cables de GPON, que son 6, 12, 24 y 48 para los backbone correspondientes y 1 y 2 para los cables drop. Eh, Aquí hay un comentario que sí, sí, efectivamente quedarán hilos perdidos, entre comillas, me disculpen que hay un paréntesis en vez de una comilla. O sea, si yo vengo, agarro, lo que necesito son 8 hilos y monto un cable de 12, quedan 4 hilos perdidos. Pero en la estructura de costo eso es absolutamente insignificante. Eso puede representar un 1%, 2% de un proyecto. Créanme que eso puede ser el número y cuidado si menos que eso. Y puede que algún día necesite algunos hilos adicionales o algún crecimiento que no fue planificado. Entonces, vuelvo a repetirle, normalmente los diseños nos dicen que deben ser de 4 y 8, pero comercialmente lo que vamos a encontrar son 6 y 12 en los backbone de redes GPON. En redes FTTX, IoT, automatización de ciudades, 5G, todo ese paquete nos hace a pensar y hablar en microfibra. Cuando yo hablo de microfibras, estoy hablando de cables de 288, estoy hablando de cables de 96 hilos, estoy hablando de cables de 576 hilos, o sea, estoy hablando de cables con un número de hilos muy importante. ¿Por qué se requiere ese número de hilo? Ahí lo que puedo hacer, nosotros no vamos a, este no es parte de este eh, café con Nitrotel, conversar sobre por qué se usan las microfibras y cuáles son las ventajas de usar las microfibras, cuáles son los defectos de usar microfibras. Para eso tenemos el café con Nitrotel sobre microfibras. De nuevo, ustedes se van al canal de YouTube, buscan los cafés con Nitrotel y van a encontrar un café que habla de microfibra. Entonces ahí se va a explicar
cuáles son los distintos tipos de microfibra, las construcciones que hay con respecto a las microfibras. Se va a hablar de decisión de número de hilo y el por qué tiene hay una tendencia mundial en redes de ciudad a usar microfibras y un volumen de fibra realmente muy alto, ¿no? Se habla de sus problemas, tiene sus inconvenientes, pero esa es la tendencia, esa es la tendencia que está ocurriendo a nivel mundial. Me quedé corto. Yo vine, monté mi cable de 6 hilos, fue montado hace tiempo, ya monté el primer switch, monté el segundo switch y monté el tercer switch. Y necesito montar un cuarto switch y el cable se me acabó. No hay más hilos, ¿verdad? Que acuérdense que cada switch, normalmente los convertidores de medio de, de redes LAN normalmente usan 2 hilos, los de redes MAN sí usan un solo hilo, ¿no? Entonces, me quedé corto. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí aparece la primera emergencia, que son la cascada entre switches. Empiezo a poner cascada de switches y empiezo a tener problemas con la famosa segmentación de usuario y el diseño de mi diseño de mi tráfico de red. Otra alternativa es montar un cable nuevo o sustituir el que está presente, lo cual puede ser muy traumático si particularmente estamos hablando de cable de planta externa. En planta interna quizás no sea tan grave, en planta externa sí ya puede ser bastante más complicado, puede que no quepan las canalizaciones, el tendido, los postes no aguantan más o lo que correspondan y además el costo involucrado. Entonces, la solución en este caso, cuando me quedé corto, convertidores de un hilo. El convertidor de un hilo, en vez de usar 2 hilos, va a usar un hilo. Entonces, en ese momento, si yo empiezo a sustituir el convertidor de 2 hilos por uno de 2 hilos, en vez de tener un switch con 2 hilos, tengo dos switches que puedo manejar. Para el switch es completamente transparente, o sea, el switch no hay que setearlo ni nada por el estilo. Para él no sabe ni lo que está pasando cuando usted le cambia el convertidor de un hilo, de 2 hilos a uno de 2 hilos. Él no se enteró ni de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, estos convertidores los hay, por supuesto, SFP y los hay standalone solamente para monomodo. No, en multimodo, si el cable es de multimodo y me quede corto, tenemos que montar un cable nuevo o tenemos que buscar alguna otra solución. Pero en el caso de monomodo, sí puedo empezar la sustitución. Si yo tengo cable de 6 hilos, con convertidores de un hilo, puedo montar 12 switches en ese convertidor. Y esos convertidores de 2 hilos lo que valen son un 30% más que los de 2 hilos. O sea, no es que me voy a hacer una inversión astronómica para poder hacer esa migración de cables, de convertidores de medio o transceiver de 2 hilos a un hilo. Y ahí está la solución. Por supuesto, de nuevo vuelvo a repetirles, al café con Nitrotel, escogiendo el convertidor de medio correcto. Ahí van a ver detalles, van a ver cómo operan esos convertidores de medio, cómo operan esos convertidores de medio, y tienen toda la información que quieran. Entonces, por favor, se van al café con Nitrotel en el canal de YouTube de Certitel y me encuentran ese eh, café o la grabación de ese café con Nitrotel sobre convertidores de medio. Curso de certificación, voy a recordar que recuerden que Certitel es el centro de capacitaciones adscrito a Nitrotel, pero tiene independencia, o sea, los cursos de Certitel son completamente independientes. Entre los cursos que dictamos están los cursos de diseño para cableado estructurado de edificios hospitalarios, de centros de datos, de centros educativos. Tenemos diseño de redes LAN, diseño de fibra óptica, diseño de fibra óptica FTTX de ciudad, WAN entre ciudades, puesta a tierra en telecomunicaciones y tenemos los cursos de instalación en cableado estructurado y fibra óptica. Adicional de estos cursos que acabo de mencionar, se te dicta el curso de certificación de, aquí está, este por ejemplo sería diseño y supervisión de pruebas en redes de fibra óptica FTTX de ciudad. Adicionalmente dictamos el curso de certificación de Nitrotel, ¿verdad? Este curso es el curso Nitrotel de Certified Supervisor Solution, que permite a la persona, a la empresa, con que tenga a estas personas certificadas, ofrecer la garantía de por vida, la garantía de por vida en Nitrotel. El próximo curso que tenemos es online, 7 y 8 de julio, o sea, dentro de
aproximadamente un mes, de 2 a 5:30 p.m. Hora Miami. Más información, se meten en la página de Certitel y van a ver costos, inscripciones y toda la información que ustedes quieran saber sobre este curso y otros cursos que tenemos. Creo que vamos a tener visitas, porque de paso estamos haciendo cursos itinerantes. Vamos a tener visitas próximamente a Panamá y a República Dominicana. Vamos a estar por allá dictando adicionalmente los cursos de instalación presenciales. Resumiendo, resumiendo, primero que nada, en redes LAN se debe contemplar el crecimiento de la red. Nunca usar más de 50% de los hilos inicialmente, y los cables son de 6, 12 o 24 hilos. Eso está, vamos a decir que no está tan complicado. En centro de datos, que no he mencionado, se usa el conector MTP, el cual se usan de 8, 12 o 24 hilos. Hay una opción de 16 también, pero poco usada. Y fíjense que pongo en negrilla destacado el de 12. Aunque vayamos a usar 8, estos cassettes o conectores MTP normalmente se montan de 12. De nuevo, hay un café con Nitrotel sobre conectores MTP. Si quieren profundizar sobre centros de datos y cuáles son los beneficios de este tipo y el diseño de este tipo de solución. Entendidos MAN, debemos ser generosos. ¿Por qué generosos? Porque la estructura de costos nos va a decir, como acabo de decir ahorita, que en vez de tener un cable de 6 hilos, tengo uno de 12 hilos, probablemente el proyecto, ese backbone, le va costando 3% más, 5% más. Entonces, realmente los cables van de 6, 12, 24, 48, 96, y los drops de 1 y 2. Tratemos siempre de que estemos cómodos, o sea, no montemos, mira, vamos a utilizar 4 hilos, vamos a montar uno de 6, uno de 12, no pasó nada. O sea, repito, la estructura de costo es casi igual, y que tengas más hilos ahí puede ser muy interesante para el futuro crecimiento de la red en otras cosas, ¿verdad? Y por supuesto, siempre ir pensando en microfibra. Nosotros tenemos que ir pensando en microfibra en todos nuestros proyectos. Vean la grabación del Café con Nitrotel de microfibra, y tenemos que ir pensando en la migración a nuevos proyectos en microfibra. En este momento estamos finalizando esta parte de presentación. Vamos a irnos a nuestra conversadera o tertulia con nuestro café con los asistentes, en el cual hablaremos preguntas sobre este tema y sobre otro que quieran plantear.